Hola, ¿qué tal? Un grato saludo a todos. En esta ocasión enseñaré cómo crear un backup de una base de datos en MySQL 8.0. Cabe mencionar también que en esta versión de MySQL, la forma de crear un backup es un tanto diferente respecto a las versiones anteriores del mismo programa. Comencemos. Para llevar a cabo la ejemplificación de cómo se crea un backup de una base de datos en MySQL 8.0, les mostraré la creación de una base de datos que tengo previamente para este fin. Accederemos al usuario root en este caso y les mostraré lo que tenemos en este momento para llevar a cabo el ejercicio. En mi caso yo he decidido crear una base de datos llamada respaldo gem con la siguiente tabla. Tenemos únicamente la tabla estudiantes con los siguientes campos: ID de estudiantes, nombre, curso y punteo. Si yo quisiera mostrar en este caso el contenido de esta tabla, lo haría de la siguiente manera. Vamos a realizar un select en la base de datos respaldo gem en la tabla estudiantes. Vemos aquí los datos que tiene en este momento la base de datos, que en este caso son 5 campos. Vamos a realizar un backup de esta base de datos que en este caso solo cuenta con una tabla, la tabla estudiantes. Esto lo podemos llevar a cabo dentro del símbolo del sistema. Para este fin vamos a ir directamente al símbolo del sistema, ejecutado preferiblemente en modo administrador. Muy bien, nos encontramos ya en este momento dentro del símbolo del sistema. Estamos en el directorio Windows System 32 y necesitamos cambiar de directorio para llevar a cabo el ejercicio. En esta versión de MySQL, la 8.0, tenemos que los directorios cambian un poco. Aún más si no contamos con ningún paquete que nos ayude a realizar fines de utilización de base de datos, como por ejemplo XAMPP. Para encontrar entonces el directorio con el que vamos a trabajar directamente en el símbolo del sistema, necesitamos buscar lo siguiente. Al acceder nosotros directamente al disco local C, vamos a buscar la ruta en la que se ha instalado MySQL. En mi caso está en archivos de programa, en MySQL, y encontraremos estas carpetas. Ahora bien, tenemos que buscar la carpeta en la cual se encuentra MySQL dump. Esto lo encontramos en la siguiente carpeta: MySQL server en binario, y aquí lo tenemos, MySQL dump. Especialmente esta parte es la que ayudará a crear el backup de la base de datos. Muy bien, esta es la dirección que nosotros debemos de utilizar para llevar a cabo el ejercicio. Copiamos la dirección y nos devolvemos al símbolo del sistema. Vamos a cambiar de directorio con el comando cd al directorio en el que nosotros vamos a trabajar y ya nos encontramos ahí. Ahora bien, una vez que ya estamos dentro de este directorio, vamos a ingresar desde aquí a las bases de datos. Esto lo logramos de la siguiente manera: con el comando MySQL h para definir en qué conexión vamos a estar. En este caso va a ser localhost -u para definir el usuario que va a manejarse. En mi caso voy a manejar el usuario root, seguido de p para que nos solicite previamente una contraseña. Ingresamos lo siguiente, nos va a solicitar contraseña, en este caso la contraseña con la que se tiene trabajada la base de datos en MySQL en el usuario root. Una vez dentro, entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a mostrar las bases de datos que tenemos actualmente, y son las siguientes. Tenemos actualmente 8 bases de datos, y la que vamos a utilizar en nuestro caso va a ser la base de datos llamada respaldo gem con use y el nombre de la base de datos a la que se desea en este momento obtener información de qué es lo que contiene.
Y ahora vamos a mostrar el contenido de esta base de datos, y como en nuestro caso es únicamente una tabla, vamos a mostrar su contenido. Esto lo logramos con un select estudiantes from estudiantes, que en este caso es el nombre de la tabla única de esta base de datos. Y como vemos, tenemos aquí la misma información que la que contamos viéndolo desde el Workbench de MySQL. Muy bien. Esto era únicamente para fines ilustrativos, para saber qué es lo que vamos a trabajar y qué es lo que estamos trabajando. Salimos y regresamos entonces al directorio que habíamos trabajado al principio. Muy bien. Estando en este directorio, vamos a realizar lo siguiente. Para realizar un backup de una base de datos, necesitamos manejar el comando mysql dump de la siguiente manera. mysql dump. Vamos a especificar el nombre de la conexión al cual estaremos nosotros conectados. En este caso será localhost. Seguido del usuario que va a realizar todo este procedimiento, o el usuario que nosotros vayamos a utilizar para el ejercicio. En este caso será root. Se puede colocar cualquier otro nombre de usuario, siempre y cuando ya esté creado desde MySQL. Vamos a ingresar nuevamente P para la contraseña, y seguido de esto vamos a ingresar los nombres o el nombre de las bases de datos al que nosotros queramos realizarle un backup. En este caso, como lo habíamos visto previamente, vamos a realizar un respaldo de respaldo ejem. Muy bien, una vez anotado aquí el nombre, el siguiente símbolo a manejar es mayor que. Aquí tenemos dos opciones. Podemos crear directamente el archivo SQL al que se le va a asignar el backup, o también podemos especificar una ruta en el cual nosotros querramos guardar este archivo. En mi caso yo lo voy a hacer únicamente sin especificar una dirección en concreto. En mi caso se va a llamar ejemplo SQL, puesto que el backup se realiza como un tipo de archivo en SQL. Cuando ingresamos esto, nos va a solicitar la contraseña. Es la contraseña del usuario que nosotros definimos. Y en este caso es el usuario root. Yo voy a ingresar la contraseña de ese usuario. Muy bien. Media vez me ha aparecido esto, y sin ningún otro mensaje alternativo como error o algo más, significa que el backup se ha realizado. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Debemos regresar, en este caso, a la carpeta inicial en la que nosotros obtuvimos la dirección. Es decir, tenemos que regresar a la carpeta Program Files, MySQL, MySQL Server 8.0, en la carpeta bin. Por default, el archivo se va a guardar en esta carpeta. Vamos a comprobar. Regresamos a la dirección en carpeta en la que nosotros estábamos, y nos damos cuenta de que de hecho ya existe entonces el archivo recién creado ejemplo. Ahora bien, vamos a comparar para saber qué contenido es el que lleva este backup y si es exactamente lo que nosotros tenemos en la base de datos a la que le realizamos este respaldo. Muy bien. Al ser un archivo SQL, yo lo he abierto a través de Visual Studio Code y vamos a rectificar, vamos a verificar el contenido de este mismo. Si nos damos cuenta, aquí ya va la información de la base de datos, y en este caso de la tabla que nosotros teníamos en esa base de datos, a través de lo siguiente. Vemos que contiene los mismos campos: ID estudiante, nombre, curso y punteo, y los datos que ya se encontraban en el momento de hacer el backup, de la misma manera que lo tenemos aquí cuando se estaba creando desde el Workbench de MySQL. Los campos ID estudiantes, nombre, curso y punteo son exactamente los mismos datos que tenía este select from cuando se hizo desde el Workbench de MySQL. Muy bien, esto es lo que nosotros conoceríamos también como un export en MySQL. Es decir, que estamos creando un backup y ese backup lo exportamos fuera de, o lo podemos mover.
Si lo que nosotros queremos realizar es un procedimiento completamente contrario, es decir, un import, lo realizamos de la siguiente manera. Vamos a trabajarlo de la misma manera. Es decir, vamos a utilizar el mismo directorio, los mismos comandos, pero a diferencia del export que estamos realizando, en lugar de ser un símbolo mayor que, va a ser un símbolo menor que. Es decir, que aquí vamos a trabajarlo de la siguiente manera. MySQL dump, vamos a volver a especificar la conexión, el usuario y la base de datos que vamos nosotros a utilizar. En este caso, respaldo gem. Y ahora ya no será mayor que, sino menor que, puesto que lo que se está realizando es un import, es decir, de afuera para dentro de la base de datos. Y el nombre del archivo que nosotros creamos anteriormente, que en este caso era ejemplo SQL. Vamos a ingresar entonces la contraseña del usuario al cual nosotros especificamos. Y vemos que ya se ha completado el import en este caso. Es decir, que el contenido guardado anteriormente en la base de datos pasa a ser entonces el contenido actual de la base de datos. Para reforzar lo anteriormente mencionado, dejo esta imagen en la que se puede ver la sintaxis que se puede seguir para llevar a cabo desde un respaldo completo de una base de datos hasta un respaldo completo de todas las bases de datos que nosotros deseemos manejar. Esta es la forma básica para manejarse dentro de MySQL en versiones 8.0 en adelante.